Bueno, Martín, vamos a pasar a otro tema, así nos metemos otro poquito más en el libro, que en este caso sería las ESI que vos nombrás, que son como las anteriormente conocidas como caneplas. Ya hemos hablado en la otra entrevista de tu contacto con ellas y con tus compañeros de aventura en la entrevista anterior. Pero en este caso vos presentás a una pareja, Héctor, el capitán, y Graciela. Contame un poquito cómo fue esa amistad y bueno, y cómo fue esa experiencia que tuviste. Claro, en aquel momento, antes de tener mi casa, nosotros con Norma paramos en las cabañitas que había en la toma. Justo fue en la época donde Jorge tenía la concesión del bar. ¿Mm? Jorge, cuando no viajaba a Colombia, pasaba la Navidad con Luz, Mari, ahí en el mismo bar, en el restaurante, y estaban muy solos ellos, ¿eh? Por ahí a lo mejor venía el hijo de Jorge, pero estaban muy solos. Bueno, fue una época donde con Norma también estábamos solos y fuimos a pasar Navidad con ellos. En una oportunidad que habíamos quedado ya, cuando ellos, digamos, pararan ya con el tema del trabajo, en un horario más o menos a las 9, ellos ya cortaban un poco con la cocina. Habíamos quedado que nos íbamos a acercar con Norma y íbamos a brindar con ellos, a comer, cenar con ellos. Fuimos y vimos que los saludó una gente que se había también hospedado en una de las cabañitas. Habían venido con dos chiquitos en aquel momento. Bueno, nosotros llega a las 10 de la noche, nos sentamos en la mesa que Luz nos había guardado. Era toda una cena de Navidad que se hacía esa noche ahí, digamos, para turistas, o sea. Bueno, el comercio, ¿no es cierto? Una actividad comercial. Bueno, brindamos y se arrima esta pareja, que yo no sabía, pero claro, eran amigos de Jorge. Y bueno, nos presentan, él se llamaba Héctor y ella se llamaba Graciela. Voy a omitir, siempre digo por respeto, apellidos. Y bueno, nos hacemos amigos, nos ponemos a charlar, siempre obviamente con el gordo nos hacíamos muchas bromas, era como te quiero, te maltrato, así, una cosa así. Tenemos un humor una forma de tratarnos con Jorge muy especial. Nos vivíamos haciendo bromas, nos vivíamos haciendo bromas. Bueno, esta gente se empezó a reír, entra en el juego todo esto y bueno, la pasamos muy bien. Jorge se va a dormir con Luz porque habían pasado las horas, estaba recansado y nosotros, digamos, seguimos en la charla que era siempre, se hablaba un poco en broma y un poco en serio de todos estos temas. Yo cuando le pregunté a Jorge cómo se llama, porque no me acordaba al principio, no, el capitán Héctor. Entonces, bueno, pero yo nunca le decía el capitán hasta que nos hicimos amigos. Esa noche charlamos muchísimo y al otro día Jorge nos cuenta que no eran un matrimonio de estos típicos turistas curiosos que vienen a ver luces, a ver qué ven. No, no, no. Pero no me dijo mucho. Es como que trató, digamos, de cuidar detalles. Nos volvemos a encontrar en el mismo lugar, en una situación muy parecida. Ellos se quedan a dormir, nosotros también. De nuevo se da una cena con Jorge y Luz. Ellos se van y nosotros nos quedamos charlando nuevamente, pero esta vez más tiempo. Ya en esta oportunidad, como era la segunda vez, con Norma ya nos pasamos teléfonos con ellos, y bueno, nos hacemos muy amigos. Con el tiempo se cuenta, mira, este matrimonio es militar, trabajan para el ejército, para la marina puntualmente, y en realidad ellos van a todos los lugares donde hay actividad ovni y investigan grupos. O sea que a mí me llamó la atención eso, no pensé jamás que Argentina podría tener un destacamento de este tipo, ¿viste? Entonces, en un momento esa noche, cuando empezamos a hablar con ellos, Héctor me cuenta un poco. Me dice que ellos habían estado viviendo en el sur, porque puntualmente los militares estaban interesados en que se estaban recibiendo en el sur. Yo no cuento esta parte en el libro. Comunicaciones en griego y alemán. Una cosa rarísima, así radioaficionados, ¿no? Y esto pasaba y al rato se veían luces, naves, siempre había avistamientos. Entonces a ellos los habían mandado a investigar ahí y ahora los habían mandado a Córdoba.
Y en Córdoba se metían, en cuanto grupo había, o en Capilla o en Córdoba, como 2 curiosos más. ¿Ellos en ese momento estaban activos en la Marina? Estaban activos todavía. ¿Y Al Graciela también tiempo, tenía un cargo, sí, digamos? yo no sé qué cargo tenía Graciela, pero sí te puedo decir que ellos se conocieron ahí. Ah, Se conocieron en la Armada. Entonces, bueno, con el tiempo nos hacemos amigos, ya hablamos un poco, no, nunca charlamos a profundidad esto, pero nos dijeron todo esto que te estoy contando, ¿no es cierto? Pasa un tiempo, nosotros cada tanto nos encontrábamos, Héctor iba a los congresos, hubo una época donde Héctor estaba separado y tuvo como un impasse en la relación con Graciela y estaba muy solo y fue un congreso puntual donde él, sin quedarse en Capilla, iba casi todos los 3 días que duró, iba. Es más, eventualmente yo lo presenté con nuestros amigos Juan y Daniel, y habíamos hecho ahí como una pandilla, digamos, ¿no? Cuestiones que pasa un tiempo, siempre cada tanto nos comunicamos con Héctor, yo me separo también, y una amiga me presenta a una chica de San Francisco que era muy especial, muy intuitiva, ¿viste? Esos seres especiales, no hay mucho para agregar. Esta chica hacía biodecodificación, pertenecía a la escuela Humano Puente, y bueno, la verdad que pegamos una onda tremenda con ella, salimos durante 1 año y un par de meses, y da que cuando ella venía acá a Córdoba, generalmente 2 veces al mes, se quedaba en casa, y fuimos a Capilla. Y mientras caminábamos en Capilla, yo recibo una llamada, hace tiempo que yo no sabía de Héctor, y me dice, Martín, me dice, ¿dónde estás? Le digo, estoy en Capilla del Monte. Me dice, estamos yendo para allá. Bueno, quedamos en encontrarnos y nos fuimos al Parador Tabac a comer una vez que nos encontramos. Héctor ya se había reconciliado con Graciela en esa época y la presento con la chica con la que yo salía, hubo muy buena química, todo, la verdad son esos encuentros, ¿viste? En Capilla cuando se dan las cosas perfectas. Nos fuimos a cenar y después de cenar nos fuimos a la zona del Zapato, sería la zona donde está el dique, la zona de la pirámide puntualmente, muy cerquita de ahí, un lugar al medio ahí, antes de la pirámide. Los días anteriores había llovido, entonces se habían formado, esa zona tiene mucha piedra, es parecido a Tanti en Córdoba, mucha piedra, y se habían formado lagunitas. Era una noche bastante oscurita a pesar de que había luna, y yo, bueno, nos fuimos los 4 a mirar el cielo, pero yo notaba que Héctor estaba raro, lo sentí incómodo. Nos sentamos en un lugar puntual donde justo había un hueco, se había hecho una piletita natural, y estábamos ahí porque de ahí habíamos empezado a ver unas luces que parpadeaban. Era algo extraño porque no podíamos ver, calculábamos que estaban a 100 metros más o menos capaz, y estas luces por momentos se apagaban, se prendían, ¿no? Era difícil ubicar la fuente de eso. Bueno, yo sentía todo esto que algo pasaba porque Héctor estaba raro. Las mujeres estaban meditando, de hecho, y estaban muy conectadas. Yo también, pero bueno, me sentía incómodo con Héctor. Sentí que le pasaba algo, digo, ¿qué puedo hacer? Vi que tosía, no le gustaba el silencio, interrumpía la meditación a cada rato. En un momento, mi chica me señala que las luces como que se hubieran movido, y Héctor vuelve a toser y me toca la mano como diciendo, ¿qué le pasa? Fíjate si haces algo. Entonces yo le toco el brazo a Héctor, le digo, ¿estás bien? Y ahí nomás Graciela dice, interrumpe, digamos, y dice, chicos, perdonen, y le dice a Héctor, le pide permiso a Héctor para decirnos a nosotros lo que nos iba a contar. Entonces dice, amor, dice, le voy a contar a los chicos. Entonces dice Graciela, nosotros tenemos una historia particular. Héctor es veterano de Malvinas y estuvo en el momento del hundimiento del general Belgrano. Eso fue de noche, ese hundimiento.
Y bueno, todos sabemos más o menos cómo es la historia del hundimiento del Belgrano. Fue realmente un derrotero tremendo, la nave insignia de Argentina, hubo muertes y fue una noche muy oscura. Héctor se salva, gracias a Dios obviamente, pero a partir de ahí le queda un trauma con el agua y la noche. Y nosotros estábamos sentados al lado de esa laguna que la verdad estaba... yo después entendí lo que él sentía. Entonces él me contaba que a veces ni bañarse podía de noche. Bueno, un trauma que le quedó. Y mientras pasaba toda esta charla, que era una charla muy en voz baja, muy, muy íntima, no había nadie, era una noche muy linda esa, se empezaron a mover estas luces, a parpadear. Nos dimos cuenta, teníamos un láser, los alumbramos y se hacían más intensas. Pero eran esas luces frías, ¿no? Y nos dimos cuenta que esto estaba interactuando con nosotros, no había nadie en ese momento ahí. Y bueno, fue una experiencia muy linda. Yo siempre digo que tuvo mucho que ver, las mujeres estaban muy conectadas esa noche, muy conectadas. Fue un momento muy especial porque cuando empezó a pasar esto, Héctor se empezó como a calmar. A partir de ese momento se empezó a calmar, volvió como toda la normalidad. Fue una hermosa experiencia. Mira, vos sabés que esto me hace acordar, Martín, acá en Carmen de Areco, donde yo nací, hubo un contactado que es bastante conocido. Yo he publicado bastante sobre él porque fue muy amigo de Pedro Romañuc. Si él viviera tendría ahora más de 100 años, que se llamó José Lago, y era vecino mío, o sea que yo podía hablar. Yo decía, ¿cómo si la NASA nos dice esto y aquello? Yo tengo un vecino que habla con los extraterrestres y ha viajado a otros planetas. O está loco el vecino o la NASA nos está ocultando, ¿viste? Eso cuando era chico, entonces hablaba mucho con él, ¿no? Y él me contó que en el grupo de él había hecho un grupo, se había infiltrado alguien de la CIDE, de la Central de Inteligencia del Estado. Me decía, los militares están muy interesados en estos temas. Que no lo divulguen, que no lo digan, es un tema. Pero en realidad hay mucho interés y sobre todo en los grupos. Por lo que vos me contás, tanto el capitán, tanto Héctor como Graciela, pasaron de ser militares escépticos a través de estos grupos que ellos investigaban o se infiltraban, pasaron a ser un poco más espirituales, porque de hecho me estás contando que hasta meditaron juntos ahí. ¿Fue un poquito así o no? Fue tal cual. Mira, yo lo que te puedo contar que ellos me contaban, que ellos justamente iban a las cabañitas de la toma, porque ellos iban, te cuento, se movían con sus hijos como una familia normal. O sea, al momento de meterse en grupos, todo lo hacían con una naturalidad que yo creo que lo hacían naturalmente. Y me contaban que habían tenido un par de experiencias ahí en el río, en la zona del río de noche, habían tenido un par de encuentros con unos seres que eran... ¿Cómo te puedo explicar? La descripción que ellos me daban eran como tubos de luz. ¿Mm? En un momento creo que Héctor se pierde, no sé cómo, no recuerdo esa anécdota, pido disculpas, pero bueno, lo guió una de estas entidades, digamos. Por eso siempre iban a ese lugar. Y ahí es donde lo conocen a Jorge. Obviamente se hacen amigos, también lo habrán investigado a Jorge. Eran bastante particulares. Bastante particulares. Seguro nos investigaron a todos, porque si estaban ahí en los congresos, han investigado todo el mundillo que había ahí, ¿no? Mira, yo tengo entendido que cuando ellos ya se hacen amistad con Jorge, ellos ya, digamos, Jorge ya sabía cómo venía la mano. Lo que pasa es que Jorge en su momento, cuando me dijo a mí, me lo dijo de una forma muy discreta, como diciendo, no digas nada, ¿viste? Pero no, era gente muy interiorizada, muy interiorizada. Hace mucho que no sé de ellos. Nos invitaron a cenar varias veces. Gente divina. Héctor todavía conservaba cierta estructura, digamos, con respecto mental. Era un poco rígido, pero bueno, creo que la realidad los pasó por arriba los dos. Habían tenido un vuelco espiritual
un renacimiento interno muy importante. Graciela, el último tiempo era reikista. Bueno, imagínate, una militar reikista. Claro. Supongo que al igual que con Guenael, he estado ahí a metros de ellos porque seguramente en muchos de los congresos que se han hecho han ido, o por lo menos él seguro. Bueno, Martín, vamos a dar un poco de la vuelta a la página, al tema de Capilla del Monte, con esta experiencia de esta pareja.